leer la Biblia, por ejemplo, no es necesario para salvación. Esto un protestante lo escucha y le hacen chiribitas los ojos. Pero es que, sorpresa. Se rasga la vestidura, ¿no? Sorpresa, durante más de 1900 años casi nadie sabía leer y la gente no leía la Biblia, al igual que tampoco se leía el Antiguo Testamento, sino que está escrito para ser recitado, ya sea en prosa ya sea leído o cantado. Vale. Entonces, la gente tenía el Evangelio interiorizado, no memorizado textualmente. El reto vino con que en esa primacía de la escritura que traen los protestantes, a la persona que nunca había estudiado se le da una Biblia y se le dice, mira, te lo han estado ocultando, ahora estúdialo por ti mismo y demás. Pero al final este tipo de enseñanza viene siempre con las anotaciones particulares del predicador en cuestión. Es por eso, por ejemplo, que cuando dicen que la Iglesia Católica quemaba Biblias, bueno, sí y no. Lo que ocurrió es que nosotros no teníamos imprenta y el primer movimiento propagandístico del mundo fue cuando los protestantes, teniendo la imprenta, empezaron a imprimir Biblias y a distribuirlas por todas partes con malas traducciones, palabras añadidas que no estaban en el original, libros recortados y notas al pie de página diciendo poco menos que la Iglesia es la gran ramera. Entonces, claro, había Biblia ahí dentro, pero no se quema la Biblia por Biblia. Además que en esta mentalidad en la que no había imprenta, en los primeros tiempos, claro, cuando tú quemabas un libro tú pensabas que desaparecía para siempre. Entonces, no era la Biblia de por sí, eran esas traducciones mal hechas que no estaban autorizadas. Además, para los editores que publicaran ya no solo Biblias, misales, sin autorización petrina, pues estaban excomulgados. O sea, no es tan sencillo. Cuando la gente, por ejemplo, dice que Lutero hizo la primera traducción vernácula al alemán, están totalmente confundidos. La Iglesia Católica tenía 16 traducciones vernáculas al alemán, 12 en alemán antiguo y 4 en alemán moderno. Entonces, es todo una sarta de mentiras. Pero bueno, a lo que nos ocupa. El problema es que como el protestante no tiene, digamos, la fe popular, la fe de los sencillos, no distingue entre la necesidad de entendimiento de un teólogo y la vida práctica de un cristiano, que al final es amar a Dios y cumplir con sus mandamientos, que eso es lo que significa amar a Dios, no es tener unas ideas sobre lo que a mí me parece que, bueno, un montón de personas, creyendo que estaban accediendo a algo que se les había prohibido y demás, empezaron a estudiar cada uno a su manera la Biblia. Y a la Iglesia Católica le llegó un reto muy grande, que es el de tener que estar explicando teológicamente, incluso a gente que no tiene formación, pero que piensa que sabe mucho, lo que es la doctrina de la Iglesia, lo que la palabra de Dios enseña, etc. Y esto, además, coincidiendo con una época, que han sido las últimas 5 o 6 décadas, en la que la Iglesia se ve envuelta en un montón de cambios culturales, un concilio pastoral que, como poco, genera cierto revuelo y unas tensiones importantes. Todo esto sin que el pueblo católico hubiera recibido, en general, una formación específica como para poder argumentar con los protestantes. La diferencia es que la Iglesia Católica, como institución que es, siempre se ha movido de forma institucional. Sin embargo, como el protestante es individual, cada protestante enseña como si fuera un cardenal, prácticamente. Entonces tenemos a una legión de predicadores evangélicos por las calles, hablándole a católicos que no tienen formación, que no han hablado nunca con un protestante, que además anteriormente no tenían necesidad de estudiar las Escrituras por sí mismos, pero ahora se ven obligados, pero ya es tarde porque ya les están predicando lo otro. Y entonces esta es un poco la problemática de ahora.